Muy buenos días, amigos. Tengo el placer de traer nuevamente aquí a nuestra casa una muy respetada colega que es Verónica Recia, periodista argentina, presentadora de Canal 26, tiene también su propio espacio en YouTube que desde ya les recomiendo y está aquí puesto en la descripción, que lo sigan. Y Verónica, sin rodeos, quiero preguntarle cómo lee lo que hemos estado atravesando a nivel geopolítico estos últimos días, ¿no? El ataque artero de Israel contra Irán, la respuesta, la intervención de Estados Unidos y lo que ha sido también un frenesí de idas y vueltas diplomáticas en torno al supuesto alto al fuego que no podemos saber qué pasa dentro de 15 minutos. Exactamente, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Sabés que lo que sí, yo creo que al día de hoy lo que sí podemos decir es que hubo un error de cálculo por parte del Estado de Israel, un error de cálculo muy importante. Y te voy a explicar por qué. Cuando Israel, o fue error de cálculo de Israel, no del Mossad. El Mossad ha hecho un trabajo maravilloso, hay que decirlo, porque terminó con personajes muy importantes para los iraníes, cúpula de los militares, científicos muy importantes, logró meter infiltrados por todos lados, al punto que el mismísimo Ayatolá ya había nombrado sus sucesores, nombró a 3 sucesores, de esos 3 sucesores ninguno era su hijo, aunque parece que tenía una gran adhesión que sea su hijo, así todo. Yo creo que el Ayatolá, me imagino, por más que esté escondido en un búnker y todo lo que quieras, no puede confiar ni en su propia sombra, después de lo que hemos visto, de lo que ha sido el trabajo de inteligencia durante años del Mossad, que logró infiltrarse yo te diría, en las entrañas del poder político y militar iraní. Yo creo que ese es un punto que me parece no tiene discusión alguna, y lo ha dicho muy bien Netanyahu en su mensaje, que es un mensaje supuestamente de victoria. Después vamos a estar hablando de ese tema, pero recalcaba esto, que los libros de inteligencia de los países del mundo completo van a estudiar el caso del Mossad por lo efectivo que ha sido en la cuestión con Irán. Y la verdad es que tiene razón, realmente tiene razón. Al día de hoy sería súper interesante saber efectivamente cómo lograron esos ataques quirúrgicamente tan precisos, acabar con la vida de personas que seguramente estaban muy custodiados, no solamente terminaron con la vida de ellos, sino también de sus familias, como el caso de los científicos. Así que realmente ha hecho un gran trabajo la parte de la inteligencia de Israel, indiscutido. Pero yo creo que o hubo un error de cálculo táctico de guerra de Israel, o hubo una estrategia muy buena de Irán. ¿Por qué? ¿Te acordás, Nico, cuando Trump asesina al líder de la Guardia Revolucionaria, Soleimani, Sí, en claro que su sí, por primera supuesto. presidencia? Sí. Fui yo. Bueno, ¿cómo reaccionó Irán? Muy tímidamente reaccionó Irán. Y las calles iraníes se llenaron de personas, la presión popular era inmensa. Uno veía las imágenes y decíamos, se viene la guerra, porque realmente daba la sensación. Sin embargo, no sucedió nada. Ya más cerca en el tiempo, recordemos que en territorio iraní terminan asesinando, si no recuerdo mal, dentro de la embajada, al líder de Hamás que estaba tratando de dialogar para un acuerdo de paz por el conflicto de Gaza. A ese hombre lo asesinan en territorio iraní. No pasó nada. Dentro de un edificio, No es que no pasó, ya ahí ya estaba trabajando el Mossad de una manera súper efectiva. Y después, el misil que termina dando en el edificio adjunto a una embajada, ¿te acordás de esa situación también? No, es que directamente les volaron el consulado general iraní en Damasco y así empezó, o sea, fueron 1000 provocaciones. ¿Y cómo reaccionó Irán? No pasó nada. No, y bombardearon Irán, luego bombardean las instalaciones eléctricas y nucleares los israelíes, e Irán contesta con fuegos artificiales, que son esos 100 misilitos que
se que quedaron en todos la nos cúpula de quedábamos hierro. diciendo, pero ¿cómo? ¿Avisan? Y estaba ahí Israel con los brazos cruzados mirando el reloj, bueno, deben estar por llegar en 15, 20 o en 2 horas. Y todos decíamos, ¿qué ha sido esto? ¿Qué fue? A mí me da la sensación, porque no creo que el ejército israelí sea estúpido, pero me da la sensación que estaban midiendo el potencial o la verdadera fuerza que tenía Irán. Y después de todo esto, y no nos olvidemos que muere el presidente iraní en esta cuestión del helicóptero, que quedó como Irán dijo, no, fue un accidente, pero todos nos quedamos pensando, ¿no? Sí, completamente. Que fue ahí nomás, 19 de mayo del 2024, ahí nomás de todas las provocaciones, adicionalmente. Exacto. Y Bueno, encima lograron que lo suceda un moderado, un tipo más moderado que Raisi, que ya sí, de por sí no era muy radical, pero ahora, si mataran, y yo creo que la voluntad está totalmente explícita, hasta el día de hoy han repetido que quieren matar a la Ayatollah, los israelíes, no podrían garantizar eso, porque probablemente lo sucedería a su hijo, que es mucho más radical, y el líder supremo es otra cosa, es el jefe de Estado. O sea, una el líder cosa es... supremo es la esencia de lo que, es más, en Irán hay una división muy, muy profunda porque parte de los ciudadanos iraníes están muy en contra de Israel, están muy en contra de los Estados Unidos y también están muy en contra del Ayatolá. Pero esto de la guerra termina unificando, como siempre sucede, ¿no? En Israel pasó lo mismo, empezó la guerra y al principio, bueno, todos los ciudadanos estaban apoyando a Netanyahu porque había que estar unidos y esto es lo que siempre sucede. La cuestión es que Irán no reaccionó a todas estas provocaciones y casi que una atrás de la otra y son provocaciones muy fuertes. Yo creo que esa no reacción, no sé cómo leerlo, pero Israel habrá pensado en algún punto, más allá de la infiltración que terminó con la vida de un montón de personas, incluso de la cúpula militar, o esto habrá sido también parte del engaño, no lo sé, Nicolás, pero cuando lanza su primer ataque a Israel, que termina con la vida de todas estas personas, que realmente ahí era una situación que ya ahora si no reacciona Irán es porque realmente no tiene potencial militar. Estaban esas dos versiones en juego. Algunos decían, no, porque Irán es fuerte, porque Irán esto, porque Irán lo otro, y estaban los otros que decían, no, Irán no tiene nada, señores, es igual que el resto, o sea, es puro, puro cuento. Entonces uno se ponía a pensar cuál era la versión real. Y cuando sucede este primer ataque israelí, y ahí sí rápidamente reacciona Irán y termina haciendo de la cúpula de hierro un colador de hierro, porque por primera vez empiezan a caer misiles en las ciudades de Israel, en Tel Aviv, en Haifa, Negev, y no uno o dos. Automáticamente se manda la orden de no viralizar videos de los misiles que daban a tierra. Entonces ahí hubo una situación donde todo el mundo se empezó a preguntar, epa, ¿qué pasó acá? ¿Ese fue un error de cálculo por parte de Israel o fue una estrategia de la Ayatolá de decir esperemos, esperemos, esperemos? Y cuando llegó el momento reaccionaron, porque a mí me deja pensando eso. Lo único que me contradice este pensamiento es el excelente trabajo que hizo el Mossad, Es terminando que con la vida de todas estas personas. yo quiero conectar lo que usted dijo y con lo que estoy de acuerdo. Cuando hablamos de excelente trabajo, obviamente no estamos elogiando al Mossad, estamos No, señalando no, está que claro, han, sí. que han actuado con eficiencia quirúrgica y yo suscribo. Permítame decirle algo, estimada Verónica. Hemos Uh, visto al New York Times que le prohibía a sus redactores hablar de la limpieza étnica, un medio alineado al sionismo, que vencido por el peso de la verdad y por la opinión pública, nunca en la historia mire, yo llevo 15 años en esto, usted quizá más, probablemente más, yo nunca he visto tanta presión contra los crímenes de Israel. Nunca he visto tanta apertura, nunca he visto tantas personas que abren los ojos, que eran sionistas, que eran partidarios de las guerras y ahora ya están empezando a retroceder tanto por la presión pública como por lo que significa que los palestinos ahora filman cómo los matan y los masacran en masa impiadosamente con sus propios teléfonos. Entonces, vimos al New York Times
contar que el 7 de octubre del 2023 Israel mató a muchos de sus ciudadanos, les pasó con tanques por encima y les disparó desde los helicópteros siguiendo la directiva Hannibal que promueve que es mejor un israelí muerto a un israelí rehén. Y luego también vimos cómo mataron a los rehenes que jamás no mató. Entonces yo conecto las dos cosas y digo, el Mossad es muy eficiente y parece que maneja Irán mejor que el Ayatolá. Obviamente sabían que los iraníes iban a tirar misiles, iban a matar israelíes y les pareció genial, porque lo que quiere Netanyahu es guerra. Entonces, mientras no lo maten a él, a su familia y a los suyos, si hay ciudadanos israelíes muertos dentro de Israel, para él esto es una justificación para el plan máximo que es matar al Ayatolá. Y yo creo que esa obsesión no hay forma que se la saquen de la cabeza. Y por otro lado, le quiero hacer una pregunta. Primero, ¿qué piensa de esto que yo le digo? Y segundo es, ¿no le parece que ha quedado completamente claro que Trump tiene amos sionistas y que es la élite sionista la que maneja Estados Unidos? Respecto a la primera pregunta de haberse llevado no tantas vidas, porque los ciudadanos israelíes tenían la posibilidad que no les dan a los gazatíes, ¿no? Las de ir a los búnkeres, las de poderse irse de sus ciudades, las de tener un hotel que los resguarde. Digo, hay una guerra de misiles, esto también es algo interesante para analizar. Es la primera vez que uno ve guerras de misiles que recorren 1.500 kilómetros de un lado y del otro, y uno se preguntaba... No tiene frontera. Y vamos a suponer entonces, cuando terminen de destruir, ¿no? De los dos lados, después, ¿qué sigue? Porque si no hay ocupación militar, más que derrocar el gobierno de cada uno de los dos países, ¿cuál es el otro objetivo? Ninguno, era derrocar gobiernos. El objetivo de esta guerra, tanto para Irán como para Israel, era derrocar los gobiernos mutuamente. ¿Lo lograron? No. No se logró eso. Y ya vamos a hablar de lo que pasa en Israel, porque ya anticiparon, están empezando a hacer encuestas para ver si adelantan las elecciones, para Netanyahu seguir en el poder. ¿Vieron? Muchas veces nos preguntábamos, ¿qué va a hacer ahora Netanyahu? Porque se le acaba la guerra y se lo come la justicia. Bueno, ya están haciendo encuestas para, él va a salir como candidato para volver, digamos, a tener otra gestión. Pero volvamos al tema de las vidas. ¿Es posible que el ministro Netanyahu haya decidido que estos misiles lleguen a su territorio con toda la intención para presionar a los Estados Unidos para involucrarse en esta guerra? Es posible. Es posible. Hay gente que está muy mal de la cabeza, es posible. Ahora, si Donald Trump responde de lleno a los intereses de Israel, yo no estoy bastante perdida. Hoy, con lo que pasó, con todo lo que vimos, un Donald Trump saliendo, camino ya a la cumbre de la OTAN, diciendo que lo que hizo Israel lo tenía muy mal, que estaba muy enojado, que pititín y patatán. Bueno, yo no sé a qué está jugando Trump, ahora nominado para el Premio Nobel de la Paz, estas cosas que parecen, que uno dice, por Dios, o sea, vos sabés que cuando Trump anuncia el acuerdo de paz, yo estaba en vivo en mi programa, y digo, no puedo creer, y empecé a buscar en todos los portales de noticias, y ninguno de los grandes medios de información, ya sea de Occidente o de Irán o del propio, o de los rusos, nos decían que efectivamente había un acuerdo de paz. Decían, según Trump y según Trump. Daba la sensación que Trump se había imaginado un acuerdo de paz y lo había comunicado al mundo sin hablar con los interesados. Porque tuvo que pasar un par de horas hasta que más o menos se supo cómo se iba a acatar ese acuerdo de paz. Pero en el mientras tanto había páginas que estaban relacionadas a los intereses iraníes que decían que Irán no reconocía ese acuerdo de paz. Entonces, más allá de que finalmente sucedió, ¿cómo un presidente de un país como los Estados Unidos públicamente, bueno, no lo dijo él públicamente, pero sí lo escribió a través de las redes sociales, anuncia un acuerdo de paz de semejante conflicto, sin que tenga el apoyo de los otros dos integrantes? Después, más tarde, reaccionó también Israel, diciendo, bueno, nuestros ministros no van a hablar
y no hablaron hasta un montón de tiempo pasado después del anuncio. Así que lo único que a uno le daba la certeza de que se estaba llegando a un acuerdo de paz eran los mercados. Cuando al otro día veíamos que el petróleo, en vez de irse a las nubes, quedó absolutamente estabilizado, incluso a la baja. Pero si no, era como que todos nos mirábamos la cara y decíamos, pero ¿con quién acordó la paz? Además, ¿quién sirve de intermediario para ese acuerdo de paz? Qatar, donde supuestamente le habían mandado las bombas los iraníes 10 minutos antes. Entonces está Pero los iraníes avisaron. Avisaron encima. Y Donald Trump dice, está bien porque nos avisaron, no hubo muertes ni militares ni civiles. Vos sabés que avisaron a todo el mundo menos a los cataríes. Estaban los videos dando vuelta de la gente que estaba en el shopping, en las calles, y empezaron a correr con los chicos en las manos. Miraban el cielo y estaba lleno de misiles el cielo de Qatar. Nadie les había dicho nada, no hubo sirenas, nada. Bueno, igual mire, el juego de obviamente los pobres civiles cataríes, me compadezco y vi los videos, pero el juego pragmático de los Al-Thani, de la dinastía que gobierna Qatar, es impresionante, porque ellos tenían refugiados a los jerarcas de Hamas porque Netanyahu se los pidió y durante años les mandaba financiamiento, y esto no lo digo yo, lo dijo el director de Inteligencia Nacional de Netanyahu y el propio Netanyahu. Sí. Pero al mismo tiempo se supone que negocian intereses de Irán. O sea, es como que son parece bien que ambiguos. lo negocian muy bien, porque resultó, Nicolás, el acuerdo de paz resultó, esto hay que decirlo. Más allá de, a ver, esto yo creo que, yo estoy contenta de que se haya llegado a este acuerdo de paz. Ahora, me parece que si tenemos que hablar de ganadores y perdedores, siempre en las guerras solamente hay perdedores. Pero ¿quién hizo más el ridículo en esta situación o quién es el que tiene que dar más explicaciones en esta situación? Desde mi punto de vista, sin lugar a dudas, es Israel, en primer lugar. Hoy, a este momento, ni bien se anunció el acuerdo de paz y los dos países dijeron, bueno, sí, los acatamos, está bien, si él no me dispara, yo tampoco, más o menos como que se pusieron de acuerdo. ¿Sabés quiénes salieron a las calles a festejar toda esta situación? Los iraníes. En Israel están todos en los búnkeres todavía, porque no entienden nada de lo que está pasando. Y además, porque me parece que saben que esto de que destruyeron las plantas nucleares es un cuento de Netanyahu. Ellos saben que nadie sabe exactamente. Es la guerra de la mentira, diría la guerra de las 12 mentiras, no la guerra de los 12 días. Trump que dijo, no vamos a atacar Irán y terminó. Por eso también hay que ver el track record de Trump diciendo, no, estamos por llegar a un acuerdo y Netanyahu le escupió el asado y atacó por su cuenta y después Trump se acomodó. Esa es la impresión que yo tengo. Y por otro lado, fíjese que Trump se peleó con todo su entorno. Por eso yo tengo la impresión de que pesó más la cadena de los sionistas presionándolo, del AIPAC, del lobby sionista en Estados Unidos, no solamente Netanyahu. ¿Por qué digo esto? Se peleó con Tucker Carlson. Dijo que estaba chiflado Tucker Carlson porque Carlson dijo, a ver, querido, te votamos para que no haya guerra. Muchas cosas hay para reprocharle a Tucker Carlson. Fue uno de los grandes voceros de la guerra de Irak, pero acá su postura fue impecable y él mantuvo coherencia. Trump no. Steve Bannon es el ideólogo de MAGA. Su directora de Inteligencia Nacional, que resultó ser también una persona bastante enclenque moralmente, porque dijo, a ver, no, lo dijo en el Congreso, no hay manera que Irán tenga armas nucleares y nos ataque. Y después Trump dijo, no me importa lo que dijo, está equivocada. Y ese dijo, ay, sí, el presidente tiene razón para quedarse en el puestito. Pero él se peleó con todo el gobierno y hasta Vance, que es el vicepresidente, todos dijeron, no queremos esta guerra, no queremos este ataque. El propio Trump había dicho, no queremos una guerra, y terminó bombardeando y todo lo demás. Ahora, él lo va a querer vender como una victoria, va a decir, viste, te lo dije, al final bombardeamos y se acabó todo. A todos los expertos que he visto, que les consultaron, expertos nucleares israelíes, expertos nucleares estadounidenses, los neocons norteamericanos que quieren guerra, como Ted Cruz y compañía, que no saben ni cuánta gente en Irán, todos están de acuerdo en algo. No destruyeron los 400 kilos de uranio enriquecido que tiene Irán. Pueden haber destruido las instalaciones hasta cierto punto. Los iraníes van a decir destruyeron solo el acceso, otros van a decir destruyeron las máquinas de enriquecimiento, pero lo que es la tecnología incorporada y la materia prima están intactas. Por lo tanto,
no lograron el objetivo de manera definitiva. Ahora, yo sí creo que Irán se está deslegitimando, o sea, la teocracia iraní se está deslegitimando porque llevan años metiéndole el dedo en el ojo y los tipos siguen avisando los ataques, que son muestras y muestras y muestras de debilidad. Ahora, usted me puede Sí. decir, capaz es una estrategia brillante, los tipos están terminando las armas nucleares y se las van a tirar a Israel. No lo sé. Por el momento No me da la sé si será una impresión... estrategia, pero me parece que continuar la guerra desde ya no le servía a ninguno de los dos. A Israel le estaban haciendo el colador de domo, como te dije recién, Sí, sí, y no los iban a aguantar. iraníes ya no sé cuántos misiles tenían para seguir poniendo agujeritos en ese domo de hierro. Y por otro lado, cuando Donald Trump decide meterse, que nadie sabe a ciencia cierta si logró o no destruir, como vos decís, las plantas nucleares, el tema es que aparentemente con 2 bombas de esas que tiraron, las superbombas que van bien a la profundidad, se debería haber llegado al objetivo y aparentemente tiraron 12 y no se llegó a nada. Aparentemente, gente, miren, hay una operación, todo el mundo nos quiere operar, a los políticos, los que están en los canales a través de las agencias, si se quiere, ya conocidas de toda la vida, y los que estamos en las redes sociales también. El nivel de operación mediática es también uno de los puntos a analizar en esta situación. No sé si, mira, vos sabés que Trump estaba prácticamente entre la espada y la pared porque creo que tenía que decidir si traicionaba al lobby sionista o traicionaba a sus votantes. Y vos me decís, bueno, pero ¿cómo va a traicionar al lobby sionista si es el que lo puso ahí? Ayudó, no del todo, pero es uno de los grandes aportantes, digamos, de su campaña. Pero después el voto de la gente era muy importante porque ahora se vienen las elecciones de medio término. Entonces era una presión real la del termómetro social en este momento. Y en algún punto, cuando Trump dice, ok, ya tiramos la bomba, listo, como que da el mensaje a este grupo de sionistas, si se quiere, diciendo, ya cumplí, ya se hizo lo que se tenía que hacer, pero hay una sensación de que en realidad aquí no ganó nadie. Cuando uno observa la situación objetivamente, sin tener el corazoncito en ningún lugar, efectivamente no ganó nadie. ¿Por qué? Porque nadie logró su cometido. Y el gran perdedor de todo esto sigue siendo la Franja de Gaza y los palestinos. Totalmente, totalmente, Porque yo no totalmente. entiendo cómo es posible que Irán, si es cierto que primero Israel acepta este acuerdo de paz, es porque Israel estaba casi que a favor de, bueno, entregar lo que se le pida para que no le sigan haciendo agujeros en el cielo. ¿Por qué Irán no logra un acuerdo para que se dé marcha atrás con las fuerzas del ejército israelí en la Franja de Gaza? ¿Por qué ni siquiera se tiene en cuenta la situación de Gaza para ahí sí terminar de, mira, ahí sí Irán se hubiese terminado de poner el broche de decir, ok, el único que hizo algo por los gazatíes, nosotros? Yo Mire, hasta ahora creo que no hubo un aprovechamiento de ese acuerdo para colgarse esa medalla, que hubiese sido a nivel internacional, todo el mundo ahora estaría levantándolo al ayatolá y haciéndole pancartas y todo lo que se te ocurra. Y sin embargo, nadie habla nada de Gaza. O esta guerra se usó para terminar de liquidar lo poco que queda en esa franja, o sencillamente sucedió porque tenía que pasar y quedó muy expuesta a la vulnerabilidad del Estado de Israel, esto sin lugar a dudas. Por eso festejan los iraníes. sí, es una vulnerabilidad, pero si tuvieran la capacidad de acabar con Israel, ya lo habrían hecho. También es un punto, y no ¿Y lo por qué no hacen. lo hicieron? ¿Vos crees que no tienen la capacidad? Sí, definitivamente creo que no tienen la capacidad. Ni Y, siquiera con Rusia y China ayudando por debajo de la mesa, porque jamás, no lo van a hacer públicamente, pero sí tal vez por jamás debajo de la Rusia, mesa. jamás Rusia va a apoyar que le pongan un dedo encima a Israel. Yo me reuní con el embajador ruso, lo escracho con gusto, con el embajador ruso en la Argentina durante años llamado Víctor Coronel y me dijo, señor Moraz, nosotros tenemos el orgullo de ser la única potencia que tiene excelentes relaciones con el Estado de Israel y con Palestina. Y eso para mí fue toda una declaración, sinceramente.
Putin tiene propiedades privadas en Israel. Toda la élite rusa que rodea a Putin, empezando por Abramovich, tienen negocios en la demolición de casas de Cisjordania, tienen ciudadanía israelí, además de rusa, y lo más importante es el vínculo entre los dos países. Mire, hay una figura concreta, lo hago muy breve, pero es porque es importante para entender por qué Israel es tan poderoso y tan impune. No solamente tienen el cable en Washington, también lo tienen en Moscú. Avigdor Eskin es el tesorero del partido de Putin, Rusia Unida, pero al mismo tiempo es un político del Likud, del partido de Netanyahu, y es el tipo que cuando Isaac Rabin en el 94 firma el acuerdo de Oslo, que fue lo más cerca que se estuvo de la famosa solución de los dos estados, el Avigdor Eskin sale en la televisión, porque es ruso-israelí, sale en la televisión israelí y le lanza una maldición hebrea y le dice, te vas a morir en 33 días, traidor, por firmar con los palestinos. 31 días después, más o menos, 32 días después, lo mata a Isaac Rabin, un extremista sionista. Avigdor Eskin estuvo investigado por eso, quedó impune y sigue siendo un dirigente clave en Israel y en Rusia. ¿A qué voy con todo esto? Yo no me veo a Rusia poniéndole un dedo encima a Israel. Sí, intercediendo diplomáticamente por Irán, dando declaraciones de apoyo a Irán, seguro, hasta armamento, pero directamente contra Israel no lo creo, porque además la mayoría de los habitantes de Israel, empezando por Netanyahu, son descendientes de rusos. O sea, hay un vínculo muy fuerte ahí. Ahora, China es otra cosa. Yo creo que China los tiene a caros israelíes. China es la única potencia que no tiene penetración de la élite sionista en las más altas esferas. Ellos invirtieron muchísimo en el puerto de Haifa y en los últimos años no han podido hacer nada con ese puerto por todos los desastres de Netanyahu. Y ellos... Posiblemente por eso pudo haber sido invadido, ¿no? Por eso le llegaron los misiles también. Exactamente. Y lograron, yo creo que China sí estaba dispuesta a respaldar a Irán para que Irán se defienda, no para que ataque, sí para que se defienda si los israelíes insistían, porque necesita el petróleo de Irán y también necesita el petróleo de Arabia Saudita. Y los chinos lograron la hazaña diplomática sin precedentes hace 2 años de sentar en una mesa a Arabia Saudita e Irán, que eran los dos grandes rivales, o sea, si hay un peor enemigo de Irán que Israel, era Arabia Saudita, y los pusieron de acuerdo, siendo China principal comprador del petróleo iraní y del petróleo saudita también. Y no te olvides la ruta de la seda, que para ese camino es fundamental el territorio iraní, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, bueno, como verás, es un juego de muchos intereses y muchos intereses cruzados, muy cruzados. Muy cruzados, pero Israel actúa con una impunidad absolutamente imperdonable y los iraníes, esto lo dijo Roberto de la Madrid, que vivió 8 años en Teherán, que era el presentador más importante de la cadena Hispan TV y que se fue muy honradamente cuando también le empezaron a bajar línea, el avión, ¿se acuerda? Cuando derribaron un avión y lo negaban, él dijo, yo no voy a ser cómplice de esto. A ver, ¿cuál es la gran maldad de la teocracia iraní? Que ellos se vendieron como los defensores históricos de los palestinos y de los musulmanes y tal. No han hecho nada por nadie, realmente. No lo están haciendo ni por ellos mismos ahora en esta situación. Hasta cierto punto, si se quiere, está bien. Metieron unos cuantos misiles dentro de Israel, pero nunca movieron un dedo para salvar a los palestinos. No, por eso digo, ¿cómo desaprovecharon esta oportunidad que les hubiese caído perfecto para lo que es la comunicación? Esta es una guerra de comunicaciones también. Y perdieron al Assad. Además perdieron al Assad y lo perdieron irremediablemente. O sea, yo creo que Irán está desempoderado e Israel está desprestigiado a nivel mundial. Son dos cosas distintas. Creo que Irán mostró los límites de su poder político y militar, conserva su programa nuclear y eso puede considerarse una victoria estratégica, como dice usted, pero es al final un país que lo único que le queda es defenderse a sí mismo, como Corea del Norte, no es la potencia regional que proyectaba. Ha quedado claro que no pueden defender al Assad, no pueden defender, ni les interesa defender realmente a los palestinos, apenas pueden defenderse ellos avisando los ataques que van a hacer a los norteamericanos cada vez que los norteamericanos le meten un bombazo, lo cual es un poco triste para todo el marketing que hicieron, ¿no? Pero bueno, ahora hay que ver qué va a hacer de Netanyahu, porque ya tiene mucha gente, incluso adentro de Israel, que lo quiere ver en una celda. Bueno, creo que Netanyahu y Donald Trump, los dos. Sí. Los dos tienen problemas internos muy serios, Nicolás. Sí. Porque si bien Donald Trump ahora su posición pública parece estar contento con todo este acuerdo, se había enojado con el Estado de Israel y todo lo que ya sabemos, va a haber una visita por parte de Netanyahu a los Estados Unidos,
ojalá uno pudiese estar ahí para saber qué es lo que hablan ellos fuera de las cámaras, pero el tema de cuál de los dos tiene más difícil el panorama, creo que Netanyahu ya hoy en los Estados Unidos dieron de baja la posibilidad del impeachment que se le había iniciado a Trump por haber invadido Irán sin haber pasado por el Congreso de los Estados Unidos. Esto se dio de baja porque salió como que tiene el acuerdo de paz, ahora está nominado para el Nobel de la Paz y todo lo que ya sabemos, entonces no tienen el apoyo, digamos, si se quiere, mediático y político para seguir adelante con esta situación. Y por otro lado, termina ganando terreno Trump en cuanto a los intereses, ya yéndonos de Medio Oriente, los intereses que pueda llegar a tener con Rusia a propósito de la guerra de Ucrania. Que dicho sea de paso, los rusos han aprovechado durante todos estos 12 días el silencio mediático, la distracción mediática en Medio Oriente para avanzar y han ganado bastante terreno en Ucrania, incluso invadiendo la propia capital de manera muy fuerte. Yo no sé, se van a reunir entre Donald Trump y Zelensky, pero yo no sé si también Trump ahí va a poder lograr lo que logró entre Israel e Irán, porque ya detrás de Ucrania sí está el Reino Unido muy fuertemente, así que no sé si le va a resultar tan fácil. Pero no, yo no sé dónde quedó parado el lobby sionista, no sé dónde quedó parado realmente Trump, no sé qué va a pasar con el Partido Republicano, tampoco hay un sucesor, que vos me digas si no está Trump, ¿quién sigue? Vance. Vance. Lo veo muy desdibujado. Está bien, te lo pone la estructura del poder, te lo pone. Van a tener que empezar a hacer el trabajo desde ya. Desde ya van a tener que empezar a hacerlo. Al día de hoy es una figura que está ahí como muy, muy secundaria, desde lo comunicacional, desde lo público, te digo. No porque no tenga estructura de poder que quiera meterlo ahí, pero van a tener que empezar a hacerlo, a que figure más, a que tenga algo para ofrecer, ¿no? Además de decir soy el vicepresidente de... El que está interesado en que no figure mediáticamente es Trump. Y claro. Sabe lo que quieren hacer con él. Sí. De hecho, yo estoy bastante convencido de que Trump tiene una posibilidad significativa de resbalarse en la ducha durante este gobierno. Sí. Especialmente si no hace feliz a cierta gente. Creo que quien más poder tiene en su administración es Peter Thiel. Creo que quedó claro con la expulsión de Musk. Y Peter Thiel es el tipo que puso ahí a Vance. Peter Thiel, el de Palantir, que ahora es muy obsceno porque Peter Thiel está tan omnipresente. O sea, les armó el domo a los israelíes, le vendió tecnología a los iraníes en su momento. Es el contratista número uno de todo. Lo puso a Vance, es socio de él. O sea, sí. Vance fue su empleado y son socios en la firma de capital que tiene Vance en San Francisco. Y Peter Thiel, al mismo tiempo, es el que ahora auspicia los desfiles militares. El último desfile militar donde estuvo Trump auspiciado por Palantir. Es impresionante el poder que acumula. Es otro desconocido, Nicolás. Es otro desconocido. Peor todavía, más que el vicepresidente. Claro, pero Peter Thiel es el tipo que finalmente maneja hilos también, ¿no? O sea, Trump no quería Vance. Vamos a ver cómo empiezan a sobresalir estas figuras. Ahí podríamos, pero de última, a ver, supongamos que ya no está Donald Trump, quedan realmente peor que con Biden, ¿no? Los Estados Unidos. Sí, yo lo que observo además, no sé si usted lo observa, pero yo observo un deterioro de Trump, acorde a su edad, que no lo pone en la situación en la que estaba Biden, pero lo está acercando. Yo veo una segunda gestión de Trump que no tiene absolutamente nada que ver con la primera. Ni en su carácter, ni en algunas cosas que hace. Da la sensación por momentos que realmente le hackean la cuenta. En serio lo digo, esto no lo veía en la primera presidencia. ¿Qué diferencias ve patentes entre los dos gobiernos? Principalmente lo que veo es esto que pasó con lo de la guerra, no debería nunca ni siquiera haberse arrimado a colaborar con Israel. Lo que está pasando con los migrantes en los Estados Unidos, esta situación de ponerse tan en contra a gran parte del votante también republicano que le está diciendo, ok, está bien, no queremos una inmigración ilegal, pero tampoco queremos que las personas que están acá trabajando, que tienen buena fe, estén pagando
los platos rotos y nos estamos quedando sin gente para trabajar, porque efectivamente son mano de obra potente, digamos, en nuestro país. Y lo estoy viendo cuando observo que cuando lo veo con Milei, digo, ¿por qué se junta con payasos como estos? Es un desprestigio total, ¿no? O cuando se pelea como se pelea en el despacho Oval con Zelensky, poniéndose a esa altura, una persona que sabe que tiene la sartén por el mango, ¿no? Dando ese espectáculo. Y además permitiendo que una persona de mucho más bajo nivel en cuanto a lo que en cuanto a la diplomacia, digamos, si querés, le está haciendo ese escándalo frente a todas las cámaras. Todas esas situaciones, yo digo, son manotazos de ahogado o realmente es un Trump que durante la primera presidencia vio realmente cómo era el poder y si tenía buenas intenciones dijo, si voy en la segunda tengo que ir con todo, y ese ir con todo lo hizo llevarse puesto un montón de cosas que no le convenían, que son errores no forzados. Pero a ciencia cierta, Nicolás, yo creo que nadie entiende mucho de lo que hace y de lo que dice Donald Trump. ¿No le parece que lo vaciaron completamente de poder? Porque a mí me parece que es sintomático. Si él está diciendo, terminamos la guerra de Ucrania en 24 horas, se lleva a Zelensky, lo humilla públicamente, y al final terminó más humillado Trump, permítame decirle, yo creo que no me cae para nada bien. ¿Cómo va a bajar él a ese nivel? A mí no me cae, no es que defienda a Zelensky, hizo un documental como con 700.000 visitas en su día del desastre de Zelensky, pero Zelensky quedó bien, mejor parado ahí. Después fue Trump el que tuvo que ir a hacerse el santito en el funeral de Bergoglio en el Vaticano a hablarle, y ahora dice, no, Putin es un psicópata y tal, y antes Putin era el buen tipo. O sea, yo lo que creo que expresa esa esquizofrenia narrativa, de que no puede cumplir nada de lo que dice, que va con los aranceles y después tiene que retroceder, el tipo está desempoderado. Yo creo que él pactó, y por eso Peter Thiel es una figura absolutamente central, porque Peter Thiel siempre fue el embajador de Trump con Silicon Valley. Si alguien sacó a Trump del poder en su primer gobierno fue Silicon Valley. Fueron Bill Gates, Bezos con el Washington Post. ¿Y ahora qué vimos? Que Trump vuelve al poder abrazado por Silicon Valley. ¿Cuándo Trump se convierte en el candidato ganador definitivamente? No cuando Biden se cae a pedazos en el debate de la CNN, no, después del atentado. Y después del atentado, Mark Zuckerberg, a quien Trump dijo, yo lo voy a meter preso, Mark dijo, al final es un hombre valiente, ¿se acuerda? Y Trump dijo, qué bueno que Mark volvió al equipo de los buenos, se reunió con él en Mar-a-Lago, se reunió con Bill Gates en Mar-a-Lago, se reunió con Bezos y Bezos echó a los mayores críticos de Trump del Washington Post y volvió al poder. Entonces yo creo que él entendió, si yo voy a gobernar ahora, va a ser con el consenso total de estos tipos, que tampoco le llevó tanto la contraria en el primer gobierno. Le ofreció a Gates ser asesor científico jefe de la Casa Blanca, le dio grandes exenciones impositivas a Bezos para la sede de Amazon, pero bueno, tenían choques. Ahora me parece que Trump cada vez que encuentra resistencia de la élite dice, mejor me quedo acá. Pero todo ese equipo de tecnológica, todos, y no, vamos a contemplar redes y grandes medios de comunicación, incluida la CNN, que durante el primer gobierno le daba con todo a Donald Trump y le resultaba, ¿no? Porque por lo menos tenía rating cada vez que hablaba de Trump. Toda esa gente, si no era con Trump, ¿con quién era? ¿Con Kamala Harris? No, es que para mí ellos decidieron que sea Trump. Claro, pero es que tampoco tenían a dónde ir, Nicolás. Fíjate que esto pasa en un montón de países. Acá en Argentina, vamos a suponer que no es Milei. ¿Quién es? Nombrame uno que te parezca que esté dentro del conocimiento público, que vos digas, y más o menos, ¿quién es? Bueno, pero Putin, Trump y Xi Jinping, toda gente cerca de los 80 años. El ayatolá. Otro. Israel con Netanyahu, todos los otros, pero ¿quién los conoce? Fíjate vos que, mirá vos los últimos que están ahora en el Reino Unido, que salieron casi de la estructura de poder, salieron, pero no del voto, de las intenciones de la gente, del conocimiento, salen, vos de repente teníamos que empezar a conocer personas, más o menos estudiar quién los apoyaba, ¿no? Cómo llegaron hasta ahí.
No hay no hay falta un montón de lógica en un montón de aspectos. Y en este último tiempo, que un presidente anuncie un acuerdo de paz a través de una red social que solamente la tiene él y todos la vemos porque está él, es casi irrisorio. Había dicho Donald Trump, no quiero nombrar esto de revocar gobiernos, pero bueno, debería ser una cosa así, había escrito, y creo que en menos de 24 horas estaba diciendo que Irán era un excelente gobierno, que iban a vender muy bien el petróleo. Es más, Donald Trump les autorizó ahora no lo van a tener que hacer escondidas, pero le autorizó a Irán a vender el petróleo a China. Cuando eso ya todo el mundo sabía que estaba pasando. Yo digo, hay cosas que suceden que vos te quedás, yo me quedo sin palabras, porque es todo un sinsentido. Es todo un sinsentido. Lo único que uno puede decir, bueno, ¿por qué ocurrió este conflicto? Querían el control. El control de, sobre todo, el estrecho de Hormuz, por el tránsito de los buques petroleros. ¿Lograron eso? No. Fue un intercambio de misiles, fue una situación que destruyeron algunos edificios, algunos puertos, y quedó ahí, es como que se mostraron los dientes, y ¿viste los videitos de los perros que se ladran y cuando les abren la puerta no hacen nada? Están los dos cada uno de su lado, pero no se atacan. Bueno, acá se mostraron los dientes cuando corrieron la reja para que se agarren de verdad, se hicieron todos los distraídos. Es extraño todo esto. Estábamos hablando de la Tercera Guerra Mundial hace apenas 24 horas. No tiene sentido, Nicolás, todo lo que está sucediendo. Y cuando las cosas no tienen sentido, tiene que haber un guión detrás. No es lógico este efecto dominó de reacciones absolutamente incoherentes. No es lógico que no se sepa de qué lado está un presidente. Porque un día dice una cosa y otro día dice otra. Es que cuando uno se pone a pensar, es un mundo de locos. Y estamos todos atrás de la zanahoria de los locos, tratando de entender con lógica. Pero es que no la hay, no la hay. Lo único son algunos datos. Bueno, el domo de hierro se saturó por completo. El sistema, es más, no solamente se saturó el sistema porque no tenían misiles para evitar el impacto de los que venían desde Irán, sino que entre el mismo domo empezó a funcionar mal. Habían misiles que salían para interceptar a los que venían, pero no interceptaban nada y caían a tierra. Y nadie habla de estas cuestiones, porque claro, el silencio desde el Estado de Israel. El juicio político a Trump de repente se cae. Ya está, hasta hace 2 minutos le iban a hacer juicio político. En 2 minutos el tipo consigue la paz, lo nominan al premio de la paz, pero en 2 minutos, Nicolás, sin investigar siquiera lo que pasó. Gaza, que nadie se acuerda de Gaza, que ahí sí habría un poco de lógica, y sin embargo nadie habla de eso. Y la desconfianza de Trump. El mismo Trump tiene que hablar con el emir de Qatar y tiene que hablar con Netanyahu. ¿Eso es porque no confía en su equipo? Él sabe que está rodeado de traidores. Pero ¿y qué va a hacer? Si él no sabe rodearse de la gente buena, entonces... En eso es coherente, ¿eh? En que siempre se fue malo eligiendo personal. Sí, no debe ser nada fácil. Si queremos pensar que tiene buenas intenciones, hay que estar loco para meterse en esos nidos de ratas teniendo buenas intenciones, a esos niveles, porque realmente te jugás la vida. Ahora, si no es el caso, tampoco le veo lógica. Tampoco le veo lógica. Igual Trump estaba como Cristina. Trump no tenía la opción de retirarse aunque quisiera. Era, si yo me retiro, termino preso eventualmente. Así que mi única posibilidad es... ¿Por qué? ¿Antes de esta presidencia? Y sí, él estaba... Tenía casos, es verdad, pero yo creo que era más que nada para que no... Sentenciado está. Está sentenciado y si no fue preso fue porque lo eligieron presidente. Sí. Bueno, sí, está bien, sí.
Y Sí, me además, había olvidado. yo creo Me que había esa es olvidado la foto de todo, me había olvidado. Sí, sí. esa es una herramienta para tenerlo al tipo también comiendo de su mano, de la élite. O sea, sí, bueno, tuvimos que Pues si la pactar con vos. élite, está bien, puede ser, porque no había nadie enfrente también. Sí. Exacto, vamos a tener que arreglar con vos, no importa. Ahora, esta vez vas a tener que hacernos caso en todo. Me parece Bueno, que ese el próximo podría ser entonces Elon Musk, ahora que me pongo a pensar. presidente. Candidato. Sí, yo en su momento hablé de lo que tenía que ocurrir, pero ya es muy difícil porque él necesitaría una reforma constitucional, porque no nació en Estados Unidos y no le van a dar una enmienda Claro, tenés constitucional. razón. Sí, claro, claro. Si por ese lado también lo persiguió Trump, cuando le dijo, ojo, que vos no sos de acá, cuando se Claro, pelearon, Trump le sí. dice, bueno, ojo que Bannon dijo depórtenlo. Bannon dijo gano, depórtenlo. gano. Claro, pero más que igual es. Que pasan tantas cosas que uno se va como olvidando de estos detalles que son fundamentales, que es cuestión de recordarlos nomás. Yo, si vos me preguntás ganadores y perdedores, creo que estamos todos perdidos. Realmente estamos todos perdidos, incluidos los periodistas. No, no, Sí. no encuentro lógica últimamente en nada de lo que pasa. Y acá en la Argentina menos, ¿no? Acá sí le quieren iniciar juicio político ahora a Milei por haber dicho que estábamos del lado de Israel y que Irán era el enemigo público de la Argentina y por haber querido involucrar a la Argentina en una guerra con estos dichos. Vamos a ver si progresa esa idea de juicio político con una oposición que claramente está más dormida que el propio Biden, ¿no? Le quería preguntar para cerrar, estimada Verónica, ¿qué opinión le merece el riesgo, ¿no? El riesgo de ese alineamiento con el Estado genocida Israel, más allá de la profunda incoherencia moral, que yo me puedo cansar de hablar de ese tema, especialmente siendo libertario, me he cansado de mostrar 300 veces el libro de Nacionismo, que Rothbard y la gente a la que cita Milei eran los peores críticos del Estado de Israel, etcétera, pero en lo práctico, en la política doméstica incluso, ¿no cree que teniendo Argentina el historial que tiene con los atentados atribuidos a Irán, pero que queda bastante claro que ahí hubo una mano oscura? Muchos, gente que sabe mucho más que yo de esto, muchos dijeron es la mano de los propios servicios israelíes. Puede que no, puede que sí, pero ¿no le parece que es poner en una tensión totalmente innecesaria a la Argentina? Y por otro lado, muchos de los que se quejaban de que Cristina trataba con China, ¿qué opinan de esto? O sea, ¿qué clase de soberanía puede fingir la Argentina subordinada de manera tan repugnante al Estado más desprestigiado, merecidamente desprestigiado del momento de la humanidad, ¿no? Mira, a mí de toda la gestión de Milei, te diría que, no voy a decirte que es lo único que me preocupa, porque muchas cosas me preocupan, pero lo que sí me angustia, me llega a angustiar, es justamente este tema. La alineación con Estados Unidos, pero más que nada con lo que significa Israel, porque es estar del lado del mal. Lo que está sucediendo en la franja de Gaza, tarde o temprano, van a tener que rendir cuentas todos estos periodistas, analistas políticos, funcionarios. No se puede creer que ni siquiera se presten a un debate serio, un debate donde cada uno, no existe la televisión en la Argentina, está absolutamente de acuerdo en que nadie tiene que hablar del tema de Gaza, excepto Canal 26, donde uno puede realmente contar la situación desde los dos puntos de vista. Y lo digo porque yo, cada vez que me toca hablar del tema, tengo libertad absoluta, Nicolás, mientras que sea con respeto. Algo que ninguno de mis colegas de todos los otros canales puede decir. Todo lo contrario, todo lo contrario. De hecho, en TN, viste que está Nelson en Israel, Nelson Castro. Lo No, no mandaron lo a vi, la Israel. verdad. Te voy a mandar unos cortos para que vean la cobertura. Desde que pasó este acuerdo de paz, si sale 2 minutos es mucho. Es decir,
el nivel de, no hablemos de lo que no nos conviene respecto de este tema, es muy fuerte, muy, muy fuerte en la Argentina. Y que el presidente esté patológicamente involucrado en esta situación es muy preocupante. Cuando uno ve las imágenes de él llorando en el Muro de los Lamentos, uno dice, por Dios, ¿por qué no se queda allá? Sí. Si le gusta tanto, ¿por qué no se Le queda den allá? la ciudadanía, sí, sí, Que sí. le den la ciudadanía, anda tranquilo, disfrutá, ¿entendés? Convertite en lo que quieras, andá con tus amigos sionistas, pero no nos metas en problemas donde no queremos estar. Y Va que a ganar además... las elecciones igual, va a ganar las elecciones legislativas probablemente, como las ganó Macri en 2017, ¿no? Y después con el atraso cambiario se le vino abajo la vida a Macri y me parece que va por el mismo camino, Milei. ¿Usted cómo lo ve? Mira, del actual gobierno yo te voy a decir lo que me preocupa es esta cuestión del... Seguramente vos lo hablaste en tu programa, Nico, y si no, no importa, lo hablamos ahora. Es la cuestión del ciberpatrullaje. No, Es decir, terrible. esto que ya quedó por decreto, el decreto 383, ahí lo estaba buscando para... Es lo que le da a la policía el poder absoluto para investigarnos, a los periodistas y a cualquiera, a través de las redes sociales. Todo lo que sea digital, ellos te investigan sin una orden de un juez, sin autorización de nadie. Y lo único que hay que saber respecto de esto es que, porque estuve buscando para ver cómo uno puede defenderse, porque imagínate que no van a ir a perseguir a los terroristas, van a ir a perseguir a los periodistas opositores. Porque Ya lo están haciendo. si todas estas cosas que salen siempre es para realmente asegurar a los ciudadanos, sería fantástico, pero en realidad lo hacen para limitarnos. Y eso es algo muy, muy triste. Y hay que tener muy en claro, y se lo digo para todos los que nos están escuchando, que a pesar de este decreto, no puede nunca un policía ingresar a nuestras casas sin una orden judicial. Este decreto no tiene ese alcance. Y es importante conocerlo, Nicolás, porque se metieron con un montón de cosas y estamos vigilados en un montón de aspectos y no hay ninguna autoridad judicial que lo autorice. Pero también hay que saber que ningún policía puede ingresar a nuestra casa por este decreto, sin una orden judicial. Tampoco se pueden hacer allanamientos sin una orden judicial. Ellos pueden investigar, pueden meterse en tus redes sociales, pueden hacer un montón de cosas, pero no esto. Y es importante saberlo, porque acá hay mucha gente que nos escucha y que por ahí dice, uy, con esto entonces dejo de poner un like a Verónica o le dejo de poner un like a Nicolás, porque entonces ya empiezo a ser investigado como sospechoso. Mucha gente está empezando a autocensurarse en este sentido a través de las redes sociales. De no, por la duda no opino porque está el ciberpatrullaje. Entonces, esta pérdida de libertades y de expresión, hay que saber por lo menos hasta dónde todavía sí nos podemos mover. Entonces, volviendo a tu pregunta del final, ¿qué es lo que más preocupa, lo que más me preocupa de Milei? Ojo, que esto también había salido en el gobierno de Alberto Fernández, ¿eh? Se lo Con dieron de Sabina, baja. sí, con la antropóloga sorosiana Frederic del CELS. Exacto. Pero igual el precedente que no puedo evitar recordar, Verónica, porque me tocó hacer el informe de 73 páginas que le mandamos a todos los senadores con copia certificada por escribano, Pegasus. Este es un viejo proyecto de Bullrich cuando era ministra de Seguridad de Macri, que yo no podía creerlo, o sea, como se hablaba en todos los pasillos y nadie lo planteaba. Entonces hice la investigación por mi cuenta, la presentamos en Crónica con Cunio. Yo presento la denuncia pública de Pegasus, por su parte también hizo lo suyo Verbitsky, trabajando por su lado. Verbitsky que lo echaron de Página 12 y a Cunio le levantaron el programa de Crónica y se fue a Canal 22. Y yo presenté el informe, se lo mandé por copia a todo, y directamente la información me la dio NSO Group, porque me hice pasar por interesado y seguramente siendo israelíes sabían cuál era el fin y me mandaron igual la información, que es la firma israelí paramilitar que lo hace. Claro. Averiguamos que en una visita de Netanyahu a Macri, que ocurrió en 2017, Mario Montoto, que fue el padrino de Patricia Bullrich en Montoneros, el abogado y testaferro de Mario Firmenich, y que se convirtió en el mayor proveedor de armas del Estado argentino desde Alfonsín hasta la fecha, Mario Montoto introduce esa tecnología y Bullrich
estaba a punto de lograr que se legalice pinchar teléfonos sin orden judicial a través de 2 discretos artículos metidos entre 600 de la ley de reforma del Código Procesal Penal. Como escrachamos a los senadores, pues tenían apoyo de los peronistas federales en esa época, el hermano de Urtubey y compañía, así iban a lograr aprobarlo, consiguieron media sanción, si no recuerdo mal, en diputados, ya pasaron como 6 años de estos 7. Como le mandamos a todos los senadores esto, o sea, si ustedes votan ya estaban informados de que esto era para hacer pinchazos y espionaje ilegal, la reforma quedó en suspenso y no pudieron implementarlo. Bueno, ahora lo están implementando. Esta es la revancha de Bullrich. Esta es la consagración del ciberpatrullaje y habría que ver la legalidad. Probablemente es anticonstitucional este decreto. Es que sí, además salió por decreto, ¿no? Es que el Congreso no existe tampoco, ¿no? Acá en nuestro país. Y la oposición tampoco existe. Por eso Milei puede hacer lo que quiera y bueno, y también que esté presa Cristina levanta un montón de disparadores, ¿no? Para analizar, pero eso lo podríamos hacer en otro momento, Nicolás. Merecidamente, pero me parece. Merecidamente igual, lo aclaro, ¿no? O sea, no hay también... Sí, claro, pero ¿por qué ella y no Macri también? Completamente de acuerdo, es lo que dije, lo dije en Crónica, que me llamó Chiche Hellum y los minutos que tuve ahí fue para decir literalmente que Cristina está presa y podría estar perfectamente preso Macri, y ya a estas alturas Milei y compañía, ¿no? No nos olvidemos de Libra. Es sentido común, todo. Esto es lo que falta en el mundo, por eso yo te digo que es lo que pasó con Trump, con Medio Oriente y todo lo que vemos, ya viene muy enloquecido todo, pero esas, yo te diría, 48 horas finales de la guerra de los 12 días, que hasta el nombre me parece, es todo tan... no sé, ¿qué quieren que te diga? Parece que necesitan, deben tener ahí un buen asesor de marketing porque no puedo creer que, nada, yo me quedo sin palabras, Nicolás, con todo lo que está pasando, realmente yo me quedo sin palabras. Así que, para cerrar, nadie puede ingresar a tu casa ni llevarte preso sin una orden judicial, tengan eso presente. Todos los que nos escuchan y todos los periodistas que por ahí también tengan la oportunidad de escuchar esto. Nadie puede hacer eso, salvo en casos excepcionales y muy específicos. Bajo el decreto que se firmó, no. Muchas gracias, Verónica. Quiero recomendar Verónica Recia su canal. Suscríbanse, ahí está, 14.700 suscriptores. Vamos por más, que se lo merece Verónica. Mírenla también en Canal 26 y le mando un gran abrazo. Gracias, Nico, siempre tan generoso. Un beso. No, al contrario, usted, gracias por su tiempo y nos vemos pronto. Y amigos, compartan este video en todas sus redes y grupos. Hasta la próxima.